El segundo gran derrotado, sin lugar a dudas, es el señor Ricardo Salinas Pliego y su oportunismo violento. Este señor que tiene en sus manos una concesión de televisión, de dos cadenas de televisión nacionales y una metropolitana, le apostó a generar caos, generar violencia y también a autopromoverse como si fuera él un candidato apegado al fútbol y a la afición. Y miren que lo que le sucedió no tiene precedente. El señor Salinas Pliego salió de sus helicópteros, de sus yates, de sus fanfarronadas, caminó en la entrada del Estadio Azteca y lo que recibió fueron abucheos e insultos, entre ellos uno que ha quedado pues ya como eslogan, una especie de canino de Trump, canino en femenino, pero es clarísimo la percepción que está generando este señor. Y por supuesto la oposición partidista en tercer lugar, esta oposición tan entreguista, tan aplaudidora de los métodos injerencistas de Estados Unidos en los últimos 2 meses, desde que se descubrió este episodio y esta presencia de agentes de la CIA de manera ilegal en Chihuahua. Estos son los perdedores, sin duda alguna, desde un punto de vista objetivo y real. Y los ganadores en este primer episodio de la apertura del Mundial, sin lugar a dudas, el gran ganador es la afición del fútbol del pueblo de México y por supuesto de los que no son aficionados, pero también hemos disfrutado y hemos presenciado un cambio de ánimo social. Este cambio de ánimo social es muy importante, sobre todo en este año y sobre todo en unas circunstancias en donde todo parecía irse al caos o al desgobierno si uno seguía la narrativa de los medios. ¿Qué quiere decir esto? Que el humor social no se está guiando ni está generando emociones a pesar de las campañas negativas y de las campañas de desinformación de la gran mayoría de los medios de comunicación, desde pelafustanes como Carlos Loret hasta pues todo este ecosistema que gira en torno a Salinas Pliego. ¿Quiénes son los perdedores, los ganadores del mundial político que estamos viviendo junto con el mundial futbolístico, el mundial social, en fin, todo esto que gira en torno a esta gran vitrina del espectáculo deportivo, pero también del fenómeno social y sociológico que es el mundial? Bueno, vámonos con los perdedores. Yo creo que eso primero es importante subrayar porque clarísimamente hubo quienes le apostaron a que esto saliera mal, a que hubiera una crisis, un caos, una tragedia. Entre los principales derrotados del inicio del Mundial está, sin lugar a dudas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y sus liderazgos absolutamente corrompidos y, por supuesto, miopes de la situación. Haber apostado a querer frustrar el inicio del Mundial y, sobre todo, imponer su lógica de bloqueo vial y bloqueos viales colocó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en contra de la población, ya no solamente contra el gobierno. La estructura de chantaje en este caso no funcionó y la estrategia de la presidenta ganó. El segundo gran derrotado, sin lugar a dudas, es el señor Ricardo Salinas Pliego y su oportunismo violento. Este señor que tiene en sus manos una concesión de televisión,
de 2 cadenas de televisión nacionales y una metropolitana, le apostó a generar caos, generar violencia y también a autopromoverse como si fuera él un candidato apegado al fútbol y a la afición. Y miren que lo que le sucedió no tiene precedente. El señor Salinas Pliego salió de sus helicópteros, de sus yates, de sus fanfarronadas, caminó en la entrada del Estadio Azteca y lo que recibió fueron abucheos e insultos, entre ellos uno que ha quedado pues ya como eslogan, una especie de canino de Trump, canino en femenino, pero es clarísimo la percepción que está generando este señor. Y por supuesto la oposición partidista en tercer lugar, esta oposición tan entreguista, tan aplaudidora de los métodos injerencistas de Estados Unidos en los últimos 2 meses, desde que se descubrió este episodio y esta presencia de agentes de la CIA de manera ilegal en Chihuahua. Estos son los perdedores, sin duda alguna, desde un punto de vista objetivo y real. Y los ganadores en este primer episodio de la apertura del Mundial, sin lugar a dudas, el gran ganador es la afición del fútbol del pueblo de México y por supuesto de los que no son aficionados, pero también hemos disfrutado y hemos presenciado un cambio de ánimo social. Este cambio de ánimo social es muy importante, sobre todo en este año y sobre todo en unas circunstancias en donde todo parecía irse al caos o al desgobierno si uno seguía la narrativa de los medios. ¿Qué quiere decir esto? Que el humor social no se está guiando ni está generando emociones a pesar de las campañas negativas y de las campañas de desinformación de la gran mayoría de los medios de comunicación, desde pelafustanes como Carlos Loret hasta pues todo este ecosistema que gira en torno a Salinas Pliego. Creo que una especie de homilía del relajo y de la distensión muy sana realmente, 19 detenidos para multitudes de más de 500,000 de personas que estuvieron en el Zócalo, en las 18 sedes alternas y por supuesto en el Zócalo, en el Ángel, de la Independencia, donde se calcula que a lo largo del día hubo más de 150,000 personas, es un gran logro de la convivencia social mexicana. Y esto no se lo va a quitar nadie al pueblo de México. Y pues evidentemente la presidenta Claudia Sheinbaum sale victoriosa. Es un 2-0 a favor de ella, un 2-0 a favor de ella, de la oposición y contra la gente, que intentaron clarísimamente frustrar este logro como si fuera una especie de campaña electoral y poniéndose en contra del mismo estado de ánimo social. La autocontención de la presidenta ayudó mucho, la autocontención para no reprimir, para no buscar una tragedia, y esto es la gran victoria de Claudia Sheinbaum como presidenta, como jefa del Estado mexicano, en comparación con los 2 mundiales de la FIFA anteriores. 1970 venía precedido de la matanza de Tlatelolco del 68, al igual que las Olimpiadas, y del autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz. 1986 vino precedido de la tragedia ocurrida por los sismos del 86 y la incapacidad del gobierno de Miguel de la Madrid para estar en sintonía con el pueblo y con la sociedad devastados. También creo que las ganadoras son las autoridades capitalinas, empezando por la jefa de gobierno Clara Brugada, que ha resistido una campaña, pero de esas campañas que llegan hasta el absurdo de cuestionar, criticar y no ser una crítica sustentada no solamente en prejuicios,
cromáticos incluso, sino en hechos. Y por supuesto creo que hay que reconocer en especial al jefe de la policía capitalina, a Pablo Vázquez, que hizo un trabajo extraordinario de contención, de prevención policíaca. Y bueno, creo que también ganan los sectores económicos que de una u otra manera están dependiendo de esta gran vitrina que es el Mundial de 2026. Esto por lo pronto creo que es un primer balance que es importante tenerlo para no perder de vista este momento histórico en este año y en esta década del país. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.